maestras y maestros. En esta ocasión vamos a trabajar un proyecto con la metodología de aprendizaje basado en problemas, pero a partir de la contextualización. En el video pasado, te dejo el enlace en la caja de descripción, trabajamos esta metodología para conocer los 6 pasos. Ahora lo trabajaremos a partir de los elementos curriculares, es decir, a partir de la contextualización del programa analítico y cómo estos elementos se relacionan con las actividades que se proponen. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. El problema a resolver es el siguiente. A los alumnos se les dificulta observar las reglas del salón, se les olvida o no le dan la importancia requerida, ocasionando desorden durante la mañana de trabajo, además de algunos conflictos entre ellos. El campo formativo y el contenido principal con el que se va a trabajar es ética, naturaleza y sociedades, y el contenido, la cultura de paz, como una forma de relacionarse con otras personas y promover la inclusión y el respeto a la diversidad. Y los procesos de desarrollo y aprendizaje en el nivel 2 para preescolar es: construye acuerdos para una convivencia pacífica en su hogar y escuela al escuchar y expresar con respeto ideas y opiniones propias y de las demás personas, sin importar sus condiciones sociales y culturales. Acuerda con las y los demás las responsabilidades que tendrá en su hogar y escuela y explica por qué es importante cumplirlas. Entonces, lo que tenemos aquí en negritas son las acciones que el niño va a realizar durante el desarrollo de las actividades. El niño va a construir acuerdos, va a escuchar, va a expresar también sus ideas, va a acordar con los demás las responsabilidades que tiene en el hogar y en la escuela y va a explicar por qué es importante cumplirlas. Todo esto dentro del marco de este proyecto basado en problemas. El campo formativo y contenido con los que se vinculan, pues los tenemos en este cuadro. Aquí pueden pausar el video para que ustedes hagan la lectura correspondiente. Por ejemplo, en el campo formativo de lenguajes, el contenido es producciones gráficas dirigidas a diversos destinatarios para establecer vínculos sociales con personas en distintas culturas. Y se especifican los procesos de desarrollo y de aprendizaje para el nivel 2, lo mismo en saberes y pensamiento científico y del humano y lo comunitario. En los ejes articuladores se eligió trabajar con pensamiento crítico. Aquí los alumnos van a establecer relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tiene como condición la construcción de relaciones en las que predomina el diálogo. Desarrollen su propio juicio y autonomía de manera razonada y argumentada, con el fin de acercarlo a la realidad y contribuya a transformarla. Habilidad para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia y desarrollar una conciencia crítica. El otro eje articulador con el que se trabajará es las apropiaciones de las culturas a través de la lectura y escritura. El aspecto que se trabajará es desarrollar habilidades como la expresión escrita y la comprensión lectora, descifrar su propia experiencia dentro del mundo en el que viven, donde lo íntimo y compartido están coligados de forma invariable. Acercamiento a la cultura escrita, la lectura como producción de sentidos, reconociendo en las palabras de otros una comunicación dialógica. El acercamiento a los textos para comprender algo, la revisión de lo escrito para distinguir errores sintácticos de cohesión y coherencia. Esto lo vamos a ir viendo en las actividades que se proponen en este proyecto. Las estrategias didácticas, pues se va a emplear lecturas de textos, diálogos grupales y en parejas, exposiciones e investigaciones, juegos grupales, escritura con recursos propios,
análisis de situaciones, trabajo en equipo, escritura de textos y corrección de los mismos. También lo vamos a ver cómo va implícito todo esto dentro de las actividades. En las orientaciones didácticas, seleccionar los libros apropiados de la biblioteca escolar que permitan la reflexión y análisis. Buscar y seleccionar la información y fuentes que orienten el desarrollo de actividades que propicien el diálogo, la expresión y análisis de información, gustos, emociones, necesidades y conocimientos. Diseñar las preguntas que ayuden a la retención de información, el intercambio de ideas, gustos, conocimientos y que permitan la reflexión. Aquí, pues es importante ya llevar preparadas estas preguntas auténticas que generen reflexión, que generen diálogo, que generen conocimiento en el alumno. Propiciar la interacción, manipulación y el trabajo grupal y entre pares y de manera grupal para expresar e intercambiar sus ideas. Involucrar a los padres de familia en la elaboración de tareas y en la investigación. Propiciar que el alumno exprese sus opiniones, validando lo que expresa y manifestando también escucha activa. Así como al niño se le va a escuchar, es necesario que el niño también escuche a sus compañeros y compañeras. Momento 1, y aquí tenemos ya la primera actividad. Con las actividades de este momento del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedad, se relaciona en cuanto a que escucha y expresa, explica la importancia de las reglas, además se promueve el pensamiento crítico que se contempla en los ejes articuladores. Y aquí, pues en este momento 1, los niños escuchan una historia donde Lucía, entrando a la escuela y que le encanta jugar con sus amigos, un día entra al salón de clases con su pelota y los niños le dicen, Lucía, no estás respetando el reglamento, pero ella hizo caso omiso. Y aparecen 4 preguntas que se les hacen a los alumnos, estas preguntas auténticas que generan esa reflexión, ese pensamiento crítico. Dice, ¿por qué le dijeron a Lucía que no respeta el reglamento? ¿Qué pueden hacer los compañeros de Lucía ante esta situación? ¿Qué sucedería si nadie siguiera las reglas dentro del salón de clases? ¿Y qué reglas de la comunidad de aula no han respetado? Además, se van a mencionar 2 ventajas de seguir las reglas. Estas ventajas las tienen que mencionar los alumnos. Y aquí es donde el niño explica la importancia de seguir las reglas y también se promueve el pensamiento crítico. En el momento 2, aquí en una colaboración grupal se va a platicar cómo sería su ambiente si no tuvieran reglamento en la comunidad de aula. De tarea, investigar en casa el significado de acuerdos y reglas y van a traer un dibujo al respecto. Ya en la asamblea van a intercambiar los puntos de vista sobre lo que investigaron y respondan qué similitudes y diferencias reconocen en la información que encontraron y definan por qué es importante conocer las características de los acuerdos y reglas. La maestra va a registrar las respuestas de los niños en el pizarrón. Con estas actividades estamos trabajando lo siguiente. Del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, pues estamos propiciando que el niño se relacione de diversas formas, que construya acuerdos, que escuche, que se exprese, que explique la importancia de las reglas. En el campo formativo de lenguajes, aquí, al traer un dibujo sobre los acuerdos y reglas, está haciendo producciones gráficas y además vamos a promover que busquen esas semejanzas y diferencias. En los saberes y pensamientos científicos se propicia distinguir saberes familiares y los compara. Acuérdense que van a traer de su casa el significado de acuerdos y reglas. Entonces van a compartir esos saberes familiares y los va a comparar con los de sus compañeros. Y del campo formativo de lo humano y lo comunitario, pues va a interactuar con diversas personas y propiciando que entre ellos haya un trato amable.
Pasamos al momento 3, donde se formula el problema, y aquí los alumnos escuchan la continuación de la historia. Dice: Lucía no pudo controlar su pelota en el salón, se tropezó con ella y cayó en el suelo jalando a otra compañera. Al percatarse de esto, el maestro ayudó a las niñas a ponerse de pie. Luego de confirmar que se encontraban bien, propuso al grupo jugar con el reglamento de la comunidad de aula. Entonces los alumnos se preguntaron: ¿cómo podríamos jugar con el reglamento? Su maestro les explica que de una manera divertida van a revisar y analizar las reglas y cambiarlas en caso de ser necesario. Y bueno, en esta actividad seguimos con la escucha activa, la expresión de opiniones y los cuestionamientos que se busca en los diversos campos formativos. Momento 4, organicemos la experiencia. Aquí, pues el material que se va a requerir son reglas del salón, los dibujos en tarjetas alusivas a las reglas del salón, y de manera opcional, aquí le puse juego de globos, pues también vamos a ocupar globos. El procedimiento es repasar las reglas del salón e identificarlas con un dibujo alusivo. En el juego de globos, en cada globo vamos a introducir una imagen de una regla y el niño revienta el globo y va a comentar la regla a la que hace alusión. Este del globo pues es para darle un sentido lúdico a la actividad. De igual forma se pueden utilizar, no sé, juego de memorias, un rompecabezas, etcétera, ¿no? El chiste es que sea una actividad atractiva para el alumno. Y una vez que ya van a comentar la regla a la que hace alusión, van a comentar sobre las ventajas y o desventajas de obedecer y o desobedecer esa regla. Y aquí también es importante no extendernos mucho, que no sean muchas reglas. Podemos trabajar un día con 3 reglas, al día siguiente con otras 3, o quizá el mismo día, pero en distintos momentos, de tal manera que el niño no se aburra y que esté siempre poniendo atención, porque ese es el chiste, que pongan atención, porque ellos tienen que discernir sobre las ventajas y desventajas. Y en ese discernimiento sobre las ventajas y desventajas, estamos promoviendo el pensamiento crítico en el niño. Y que lo tenemos como un eje articulador para este proyecto. En el momento 5, aquí pues vamos a cuestionar a los alumnos en qué lugares o situaciones han observado que se aplican las reglas y por qué creen que es importante. Por ejemplo, se puede hacer mención de cuando la mamá va a la tortillería y es una regla implícita que hay que hacer fila para comprar las tortillas. Igual hay que hacer fila cuando vamos al supermercado, hay que hacer fila para pagar. O cuando vamos al parque hay también ciertas reglas. Cuando vamos a cualquier lugar público hay reglas, se aplican reglas, hay reglamentos que se siguen. Los vamos a cuestionar qué actividades les gusta realizar y si considera que son necesarias las reglas. Por ejemplo, cuando se juega fútbol, béisbol, hay un procedimiento, hay unas reglas que se siguen para jugar, o en los juegos de mesa también se ponen reglas. Y esto es importante para que el juego se pueda llevar a cabo. Como segunda actividad podemos jugar al juego del lobo, donde se dan a conocer las reglas. Los niños le dictan a la maestra las reglas del juego, después se pone en práctica y se rescata la importancia de atender esas reglas y lo que puede pasar si no las atendemos. Y como tercera actividad es dictar a la maestra las reglas. Aquí es importante que la maestra escriba tal y como lo dice el niño para después leerlo y que el niño haga la corrección. Una vez que ya están las reglas listas, hay que ponerlas en práctica y valorarlas para modificarlas o no. Se puede realizar esta misma actividad con otros juegos como la papa caliente, las sillas, bebe leche, el avioncito. Y aquí
podemos ver que ya estamos en la producción de textos que nos propone el campo formativo de lenguajes y el eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Además, se trabaja con los niños con diversas formas de relación en la construcción de acuerdos, en la interacción con distintas personas, en el diálogo para la toma de acuerdos o solución de conflictos. Y todo esto propuesto desde los campos formativos. Continuamos con el momento 5 de Vivamos la experiencia. Dice observar varios videos de actividades y descubrir qué reglas ponen en práctica para evitar riesgos o para facilitar la tarea. En equipos, hacer una clasificación de las reglas que tenemos en el aula. ¿Cuáles reglas son las que nos protegen de los riesgos? ¿Cuáles reglas nos facilitan las tareas? ¿Y cuáles reglas organizan la convivencia? Y con base en el juego cuestionar a los alumnos. ¿Hay reglas que es necesario modificar? ¿Por qué? Y tomar acuerdos sobre cambiar las reglas o no según los alumnos lo consideren. Y aquí en estas actividades se pone en juego el pensamiento crítico que se propone en los ejes articuladores. También la escucha, la explicación de la importancia de las reglas, el diálogo, la interacción entre personas. Todo esto propuesto desde los campos formativos. Momento 6, resultados y análisis. Y en este momento seguimos pues con la reflexión y el diálogo que da pie al pensamiento crítico. Dice, en plenaria escuchar la parte final de la historia de Lucía. Dice, luego de llevar a cabo el juego de las reglas de la comunidad de aula, analizarlas y cambiar algunas de ellas. Lucía y sus compañeros se comprometieron a seguirlas, pues además de entenderlas, reconocían por qué eran relevantes tanto para la convivencia como para su propia seguridad. 2. Elaborar por equipos un cartel sobre la importancia del reglamento en diferentes espacios y actividades. Y en plenaria contestar, ¿de qué manera el juego de reglas de aula contribuyó a organizar su convivencia? ¿En qué momentos del juego participaron más y por qué? Y 3. En asamblea, compartir y comentar los trabajos realizados, comentando la importancia de comprender y obedecer el reglamento. Entonces aquí vemos también, seguimos con las producciones gráficas, con el acercamiento a las culturas a través de la lectura y la escritura, la reflexión y el diálogo que dan pie al pensamiento crítico, la interacción entre los compañeros, la toma de decisiones, el establecimiento de acuerdos, la escucha activa. Todo esto se está dando en este momento 6 de resultados y análisis. Seguimos en el momento 6. Esta actividad pues ya es opcional. Es organizar una exposición a los otros grupos sobre la importancia de seguir las reglas del aula, formar equipos según el número de grupos, hacer el material necesario, practicar qué van a decir y cómo lo van a decir y de qué manera pueden apoyarse del material. Con el apoyo de docentes y madres de familia, acompañar a los equipos a los diversos grupos para que realicen la exposición. Ya de regreso en el aula, comentar sobre la actividad realizada. Y esto se hace con el fin de que tenga impacto en la comunidad de la escuela, además de que estamos interactuando con los niños de otros grupos. Como les digo, esta actividad es opcional. Les dejo aquí la bibliografía. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Hasta la próxima.